Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo otro directo nocturno. Vamos a hablar un poco del artículo de Carlos Ramírez que me parece muy acertado, que se llama Trump cierra ciclo neoliberal globalizador, 4T al garete. Bueno, es un artículo muy intenso que vamos a analizar juntos y antes de comenzar este directo con todos ustedes, quiero hablar del producto Moronel, el té de Moronel, que es contra todo tipo de padecimientos, sube todas las defensas, 100% natural, producto de Ensenada, Baja California, disponible para todo México, ahora en Amazon, para que vayan y lo compren y apoyarán a la resistencia y además cuidarán su salud contra diabetes, cáncer, gastritis, glucosa alta, colesterol, triglicéridos, una planta que solo se da en un lugar en el mundo y este viene separado por granos, o sea, ya no viene silvestre la planta, viene totalmente limpia, grano por grano, se hace un proceso de filtrado potente. Amazon, té de Moronel, Holy Sun, marca registrada, y bueno, aquí está. Ahora sí, amigos, vamos a leer esto que me parece muy fuerte de la política nacional mexicana, que también otros países se pueden ver reflejados en estas realidades, sobre todo en América Latina, que no hay una industrialización fuerte en todos los aspectos. Dice, saludos a Renan Benítez. Dice, ¿por qué no se puede comprar en Estados Unidos? Sí se puede comprar, pero aún no porque no tengo stock, pero ya estamos también listos para, yo haré el anuncio en su debido momento, Renan, y sí se va a poder. Y más tarde meteremos otros productos. Dice, escúchenlo bien, el discurso antineoliberal de la 4T nunca ha podido convencer porque en el fondo toda la doctrina y pensamiento económico de los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo se ha movido en las coordenadas que ha querido el neoliberalismo global, en una globalización de mercado con ciertos resquemores en gasto social que no cambian el enfoque mexicano de 1977-2025 de un neoliberalismo dominante. El abandono de la economía productiva globalizada, el regreso de Trump a los modelos nacionales de desarrollo, la falta de un impacto social de la economía de mercado en los últimos 36 años, que comenzó con el discurso del consenso de Washington a finales del 89 y con una coincidencia histórica poco enfatizada en que el acuerdo de mercados globales comenzó justo en los días en que se desmoronaba la opción comunista soviética. El presidente López Portillo nunca entendió la economía, se dejó llevar por su nacionalismo en la decisión de rechazar el ingreso de México al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que Salinas de Gortari soñó con presidir. Y hubo un intento de cerrar más la economía gracias a los ingresos de las exportaciones de petróleo. Ustedes recuerdan ese sexenio de López Portillo, el boom del petróleo mexicano, los precios estaban altos y dijo, pues podemos crecer aquí dentro de México sin depender de nadie gracias a las rentas de Pemex, que poco a poco pues fueron menguando hasta que realmente el neoliberalismo terminó por querer privatizar la empresa de Pemex, imagínense nada más. Pero bueno, continúo. Dice, pero sus economistas progresistas carecieron de capacidad para definir un nuevo modelo de desarrollo industrial y agropecuario. El campo mexicano sigue siendo un campo lleno de maquilas, muy rural. Las empresas que tienen realmente peso en la industria son muy contadas y todas las rentas se las quedan ellos, pero no hay un proceso de industrialización como sí lo han tenido, esto es mi opinión, los gobiernos o los pueblos nórdicos, Suiza, Suecia, Noruega, que no tienen ni siquiera grandes reservas de nada, ni de oro ni de plata, y dependen del agro, sí se han industrializado. ¿Por qué aquí no? Por muchos factores que estamos analizando. Dice, el TLC, como un mercado comercial norteamericano de México, Estados Unidos y Canadá, estaba llamado a ser el gran factor de estimulación para el salto de industrialización que requería México, incipientemente iniciado con la explicación muy limitada del modelo de sustitución de importaciones, sobre todo porque el Estado nunca tuvo la capacidad de subsidiar el salto cualitativo en los empresarios productores que le dieron prioridad a sus utilidades
y no a la consolidación de una estructura de industria de transformación. Ahí estos empresarios, que son los productores que ganan en dólares, tienen que ser puestos en línea por el Estado. El Estado los tiene que alinear y decir, a ver, te doy esto, te doy lo otro, te doy estas prebendas para que logres consolidar tu industria, pero acerca también, reinvierte en una industria fuerte, poderosa, innova, es lo que está diciendo aquí el articulista, y también le tiene que acercar a este mercado para hacerlo más global y masificarlo en una industria nacional, cosa que nada más traen mano de obra barata. Entonces eso es lo que se critica desde hace mucho tiempo, no nada más en la industria alimenticia, sino en otros muchos modelos de industria que hacen falta en el país. Y pues tenemos, por ejemplo, pueblos grandes y fuertes dependiendo de la actividad primaria en lugar de dar el salto cualitativo, lo que está diciendo el articulista. México aquí se ha repetido, multiplicó por 10 su comercio exterior, pero todo se quedó en utilidades empresariales y no en reinversiones para una industria nacional. El dato lo tiene muy bien documentado el especialista Arnulfo Gómez, que dice, de 1990 a 2017, el porcentaje de productos en exportación total bajó de 59% a 39%. Es decir, la producción de bienes intermedios fue entregada al extranjero, dejando a México como un país maquilador. Y otro dato adicional, de las 140 variables de competitividad, México solamente tiene ventaja en 18 y desventaja en 122, siendo superado por Australia, Japón, Palancia, Nueva Zelanda, Singapur y hasta Vietnam. Los presidentes de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, se amodorran en el modelo neoliberal de mayores exportaciones y nunca pensaron en reconstruir la planta industrial de agropecuaria mexicana. López Obrador y Sheinbaum llegaron a la presidencia con la bandera del fin del viejo neoliberalismo globalizador, pero no tocaron ninguna de las variables de la economía de mercado y solo utilizaron los escasos fondos públicos no para incentivar una nueva planta industrial mexicana, sino para subsidiar a sus bases electorales con dinero regalado que carece de efecto multiplicador en la economía. Bueno, ahí yo estoy un poco en desacuerdo con el señor Carlos Ramírez y creo, y lo explico, que sí ha tenido un efecto multiplicador en la economía, porque al subsidiar a los ciudadanos que pagan impuestos y que tanto han desangrado por estos impuestos, pues sí genera un movimiento económico de masas. O sea, esto es una realidad en el sentido de que sí hay un movimiento económico y la gente gasta más, lo cual influye en la economía directamente, ¿no? Y esto quizá no salte, no haya una industrialización porque se le reinvierte a esta parte ciudadana, pero no se le reinvierte a la industria. Sin embargo, el enfoque López Obradorista y de Sheinbaum Pardo siempre fue también el impulsar el Estado social, cosa que los neoliberales anteriores a estos dos presidentes no hacían. Es decir, ellos ni siquiera ni daban dinero al pueblo, al contrario, subían los impuestos, subían los precios, incluso ponían más impuestos. Esa era su política, pero esos impuestos no servían para financiar una industria nacional y tampoco servían para devolvérselo a la gente, sino que solamente se fugaba hacia el caño de la corrupción. Y es por eso los lujos, los excesos burocráticos, las partidas secretas, las grandes estafas maestras, los hoteles, los castillos que se construían en Europa, los políticos, los excesos de los gobernadores estatales, todo ese lujo corrupto que hoy ya no existe, hacia allá se iba. Ahora mínimamente sí se le devuelve a la gente, pero el enfoque también debería ser aumentar estos subsidios hacia el agro y hacia la industria y tener un programa más claro de un salto cualitativo hacia la producción nacional y hacia la industrialización. Pues eso es lo que está diciendo el articulista y por eso no concuerdo en parte con él, pero seguimos. Dice, es decir, los dos presidentes de la 4T han aplicado un modelo de neoliberalismo vergonzante, utilizando a las cúpulas empresariales para someterlas al presidencialismo y convertirlas en contratistas
y no para reconstruir la planta productiva. El regreso de Trump al mercado nacional y aquí déjenme hacer un énfasis, dice someterlas al presidencialismo. Bueno, yo más bien diría someterlas a un régimen de no exenciones fiscales. Sabemos que ya se ha tomado estos grandes caciques, estos capos que antes no pagaban impuestos, ahora anteriormente había dicho el señor Carlos Ramírez en este artículo que había una baja recaudación fiscal. Bueno, esa baja recaudación fiscal venía de parte de las exenciones fiscales onerosas que los regímenes neoliberales aplicaban a sus amigos de las cúpulas empresariales. Estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, estamos hablando de el Grupo Carso, Coca-Cola, Bimbo, todo, FEMSA, que se les exentaba de todos los impuestos y tenían y todas esas ganancias pues eran trasladadas al extranjero o se iban y se fugaban hacia otras cuestiones, pero no quedaban en el país, siendo que en la Cámara de Diputados votaban una y otra vez en favor de subir impuestos para poder subsanar la poca recaudación fiscal. Entonces, en ese sentido, la 4T sí los ha sometido al presidencialismo y no los ha hecho amigos y compadres para tener puestos o terminar de accionarios, como terminó de accionario Calderón en el grupo de este español, no recuerdo cómo se llama la empresa eléctrica que estaban haciendo, incluso tomando las líneas de la CFE para ellos mismos, ¿no? Iberdrola se llama. Bueno, dice aquí, el regreso de Trump al mercado nacional y el fin de la globalización echaron a perder ya el tiempo de gobierno de la presidenta Sheinbaum, porque Palacio Nacional no tiene ningún plan de emergencia para regresar de manera inmediata con fondos públicos a los estímulos a la planta privada y dar el primer gran paso de modernización, que sería la reconversión industrial que se ha venido proponiendo desde 1977. Bueno, aquí sí le ha metido dinero la cuarta transformación a las plantas productivas de Pemex. Se han construido más plantas productivas de un mercado que es idóneo en este siglo XXI para tener fuerza de cara hacia el exterior. La gran planta de Pemex, que ha sido criticada por los neoliberales, aquí sí tengo una pequeña diferencia con el autor, sí se ha puesto en marcha ese tipo de proyectos nodales, pero no hacia una industrialización alimenticia, eso es correcto. Continuamos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum quedó atrapado en las redes complicadas del neoliberalismo dependiente y no tendrá tiempo, ni recursos, ni proyecto para catapultar las decisiones de Trump hacia un modelo económico de emergencia y se ahogará con los subsidios populistas como piedra atada al cuello, dice el autor. Bueno, yo pienso, esto es lo que pienso al respecto. Tiene razón en parte no, porque México ahora, antes no lo tenía, tiene un liderazgo que es un movimiento político que puede ayudar a enfocar la dirección presidencialista hacia la base social de su gobierno, de su partido. Esto significa que la base social que se está moviendo y que gana votos electorales también tiene fuerza de convocatoria y este programa se puede alinear más adelante. Tampoco es que el populismo sea una atadura al cuello. Todos los países del primer mundo tienen estos programas sociales que el autor le llama populistas, pero en sí todos tienen estado social. Los países más atrasados del mundo son los que no cuentan con un estado social. La crítica del autor es que todos estos estímulos de inversión pues no se hacen o solo se quedan en la cuestión ciudadana sin ir hacia las plantas privadas. Pero cuando se trata de subsidiar a las plantas privadas, estas no responden. O sea, esa es la verdad. Los privados no tienen una visión nacionalista de país y solo les importa su rentabilidad y sus utilidades sin ver más allá hacia un proyecto, sin tener un gran diálogo nacional al respecto, y ahí es donde la 4T tiene que impulsar. Pero muchos de estos caciques desafortunadamente sí se han mimetizado con las fuerzas políticas en turno, que son los Pedro Aces o los Napoleón Gómez Urrutia, que estaban uno de senador y el otro como diputado, y estas personas que pueden tener
cierta influencia en ese sentido y pueden ser líderes, pues son simplemente personajes inoperantes y hasta corruptos, que son incluso en el caso de Pedro Aces caciques sin moral que deberían de estar presos. ¿Cómo trabajas con ese tipo de personas? Bueno, se requeriría ¿cómo trabajas con los de las minas, ¿no? Con el inepto Baileres o el de Grupo México, ¿no? Todos, ¿cómo se llama? Bueno, todos estos caciques de turno pues son realmente personas que están enquistadas en el aparato de la ultraderecha anterior y no son operantes o no hay una visión. Se fugarían el dinero y sabotearían a la menor oportunidad el proyecto. Entonces, son antimexicanos y no se puede trabajar con muchos privados antimexicanos a menos que la ideología cambie. Y esto se extrapola hacia todas las cuestiones que se pueden decir que toca a varios ramos de la industria. También quiero agregar que sí ha habido, afortunadamente, la 4T, la cuestión de no alimentar a los sindicatos charros y que los partidos no maiceen el dinero como coloquialmente se le llama. Es decir, quitaron a los intermediarios que le daban a los productores dineros y después el político se quedaba con su mitad del dinero y a todos los tenía con dádivas del gobierno. Ya se da la tarjeta directamente a los productores y estos pueden obtener su dinero sin intermediarios que le llamaban intermediarios caciques y charros, cosa que era una práctica muy común de los gobiernos anteriores. Entonces, para terminar este directo, no quiero alargarme mucho, es un tema muy local mexicano, pero quiero terminar diciendo que fue una vergüenza lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que las diputadas y diputados de Morena, sobre todo digo diputadas porque son las que debieron haber puesto el ejemplo de aceptar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, una persona que estaba acusada de violar a su media hermana, tengo entendido, el exfutbolista que todos conocen, y que terminó de gobernador y pues se le llamó al desafuero. El desafuero significa que te quiten tus poderes políticos que te arropan de que no te puedan llevar a la ley y se impulsó el desafuero y estaban todos contentos porque obviamente como Morena es mayoría y Cuauhtémoc Blanco pertenece a Movimiento Ciudadano, un partido antagónico, pues se votó para que se corra a este sujeto, se le quite el fuero y pueda ir juzgado por un juez, a la fiscalía o donde fuese. Pero misteriosamente la bancada de Morena votó en contra del mismo desafuero que ellos promovieron. O sea, primero mandas el desafuero y después das la orden y lo rechazas por mayoría, cosa que causó una sorpresa a nivel nacional, porque pues para qué hacen el circo de quererlo desafuerar si al final vas a dar línea el coordinador de los diputados, Monreal, para no tener el desafuero. O sea, es una estupidez y es un claro mensaje que los caciques antiguos que todavía tienen esa línea de someter a los diputados del turno, en este caso Monreal y Pedro Aces, el cacique del que hablábamos, que también están dejando entrar a cuestiones donde no deberían de entrar, a los estatutos de Morena deberían de prohibirle la entrada mínimamente a Pedro Aces. Monreal ya estaba muy metido. Todo esto también tiene mucho que ver con la podredumbre desde dentro del sistema de Morena y la presidenta Sheinbaum pues obviamente tiene que deshacerse de los impresentables que están ahí, cosa que no tiene, no puede hacerlo tan fácilmente porque son grupos que ya caminaron dentro de la política nacional, ¿no? O sea, ahí está de presidenta, sabemos que Monreal y Sheinbaum siempre han sido contrarios, sabemos lo que hizo Monreal saboteando las elecciones en la Ciudad de México contra el grupo de Sheinbaum, entonces sabemos que Monreal también es un tipo de chantajista al estilo de Porfirio Muñoz Ledo y sabemos que esta persona pues tiene incluso cuestiones ilegales en Zacatecas donde gobierna su hermano. Es una familia de caciques que no debe estar en Morena y está como coordinador porque también hay que decirlo, ha sido un buen diplomático dentro de la coordinación. O sea, cuando hay que sacar ciertas reformas, las saca. Tiene la capacidad de hablar con los opositores y tiene capacidad de hacer movimientos y por eso lo han mantenido ahí, tiene su grupo cohesionado. Pero esto de Cuauhtémoc Blanco fue monrealismo puro. No sé si fue para dañar a la presidenta o qué acuerdo llegó, por qué negoció con Cuauhtémoc Blanco, qué fue lo que negoció con
ese personaje. No lo sabemos, pero es triste el papel de las diputadas que, siendo mujeres en pleno siglo XXI, con todo el feminismo radical a todo lo que da, acabando de pasar el 8M, hayan quedado mal al pueblo de México y a las mujeres en general, dejando sin efecto el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, y desafortunadamente es una vergüenza, un retroceso para Morena, y esto es lo que tenemos en el panorama político nacional. No fue Sheinbaum la que instruyó a Monreal, de eso estoy seguro. Fue Monreal el que hizo esta bomba política y algo negoció con las cúpulas. Dice aquí, hola Marcos, saludos, bendiciones. Hola, saludos a Rosa Magia Clemente. Saludos también a Noemí Guillén. Dice, saludos Marcos, Dios te bendiga. Saludos. Y dice Noemí Guillén de Zenón, hoy muchos se arrepienten de haber dado su voto y confianza a este gobierno. Bueno, yo no soy uno de ellos. Yo sí creo que hay que tener, ha habido, ningún gobierno es perfecto, pero de Morena a la izquierda nacional socialista a votar a esos fascistas vendepatrias del PRIAN, jamás. O sea, no hay punto de comparación y siguen, o sea, en lugar de cambiar las oposiciones, siguen almidonadas en sus locuras, lo cual yo pienso que no tienen asidero. Muchas gracias, amigos. Les espero en Patreon. Desde $1 al mes pueden apoyarnos con su dólar extra para poder ver los videos subtitulados que tenemos para ustedes, y eso ayudaría mucho también a la resistencia, tanto la compra del té de Moronel para todo México por Amazon y la cuestión de Patreon, que les agradezco mucho a los patrocinadores que nos siguen apoyando después de tanto tiempo con sus generosas donaciones en ese portal, que le ayuda mucho a la resistencia. Ya después analizaremos más una política más amplia, si es que les atraen estos temas, porque ya sabemos que no estamos en estos temas, de toda la cuestión latinoamericana y otras cuestiones muy movidas que hay en el continente y más allá. Amigos, que pasen una excelente noche.